La prueba del cielo. La experiencia cercana a la muerte del Dr. Eben Alexander es la más asombrosa que he oído en más de 4 décadas de investigación. Es la prueba viviente de que existe otra vida. El viaje de un neurocirujano a la vida después de la vida. El 8 de noviembre de 2008 me desperté con un terrible dolor de cabeza que apenas 2 horas desembarcó en un derrame cerebral. Caí en un coma profundo y durante 7 días permanecí en este estado, durante el cual viví una experiencia increíble y fuera de este mundo. El lugar en el que estuve es un sitio maravilloso, reconfortante y lleno de amor. No tengo miedo a morir porque ahora sé que no es el final. Dr. Eben Alexander. La lógica científica del Dr. Alexander jamás había dado criterio a las experiencias cercanas a la muerte. Sin embargo, después de haber pasado por esto, sabe que no son meras fantasías. Dios y el alma existen realmente, y la muerte no es el final de la existencia personal, sino una mera transición. La prueba del cielo, el viaje de un neurocirujano a la vida después de la vida. Prólogo. Un hombre debe buscar lo que es y no lo que cree que debe de ser. Albert Einstein. Cuando era niño, muchas noches soñaba que volaba. La mayoría de las veces me veía en el jardín. Era de noche y estaba mirando las estrellas cuando de repente comenzaba a levitar. Los primeros centímetros me elevaba de manera automática, pero pronto comenzaba a darme cuenta de que cuando más ascendía, más dependía de mis progresos, de lo que hacía. Sí me emocionaba demasiado, sí me dejaba llevar por la experiencia, volvía a caer al suelo, en picado. Pero si me lo tomaba con calma, si aceptaba la cosa tal cual era, me elevaba y me elevaba cada vez más deprisa, hacia el cielo estrellado. Puede que estos sueños contribuyan a explicar por qué, al crecer, me convertí en un enamorado de los aviones y los cohetes, de cualquier cosa que pudiera llevarme allá arriba, al mundo que hay sobre este. Cuando mi familia tomaba un avión, yo me posaba en el vuelo eterno, desde el despegue al aterrizaje, con la cara pegada en la ventanilla de mi asiento. En verano de 1968, cuando tenía 14 años, me gasté todo el dinero que había ganado cortando césped en una clase de vuelo con un tipo llamado Gus Street, un aeropuerto, o más bien una pequeña franja alargada de terreno cubierto de hierba al oeste de Winston-Salem, la ciudad de Carolina del Norte en la que crecí. Aún recuerdo cómo me latía el corazón la primera vez que pulsé el gran botón rojo que soltaba la soga que me mantenía unido al aparato del remolque e incliné el planeador con dirección a la pista. Era la primera vez que me sentía realmente solo y libre. La mayoría de mis amigos obtenía esa misma sensación en sus coches, pero apostaría algo a que la emoción de estar en un planeador a 1000 pies de latitud es 100 veces más intensa. En los años 70 me uní al club de paracaidismo deportivo de la Universidad de Carolina del Norte. Era como una hermandad secreta, un grupo de gente que se dedicaba a algo especial y mágico. Mi primer salto fue aterrador y el segundo más aún, pero ya para el 12º, cuando crucé la compuerta y me dejé caer a más de 1000 pies antes de abrir el paracaídas, mi primera espera de 10 segundos, sabía que aquello era lo mío. Hice un total de 365 saltos en la universidad y pasé más de 3 horas y media en caída libre, sobre todo en formaciones, con hasta 25 paracaidistas más. Aunque dejé de saltar en 1976, seguí teniendo sueños sobre la experiencia, unos sueños que además de vividos siempre eran agradables. Los mejores saltos se daban a última hora de la tarde, cuando el sol empezaba a ocultarse detrás del horizonte. Cuesta describir la sensación que experimentaba en este tipo de saltos. Era como estar cerca de algo a lo que nunca alcanzaba a poner nombre, pero que sabía que necesitaba. No era exactamente soledad, porque en realidad nuestra forma de saltar no tenía nada de solitaria. Solíamos saltar en grupos de 4, 5, 10 o 12 personas a la vez.
para hacer toda clase de formaciones en caída libre. Cuantas más grandes y complicadas, mejor. En 1975, un hermoso sábado de otoño, todos los paracaidistas de la Universidad de Carolina del Norte nos juntamos con algunos de nuestros amigos del Club de Paracaidismo del Este del estado para hacer unas cuantas formaciones. En nuestro penúltimo salto del día nos lanzamos desde un D-18 Beechcraft a 10.500 pies de altitud para hacer un copo de nieve de 10 personas. Logramos completar la formación antes de atravesar los 7.000 pies y así pudimos disfrutar de 18 segundos de vuelo completos en formación por un claro abierto entre dos gigantes cúmulos antes de separarnos a los 3.500 pies y apartarnos para abrir las paracaídas. Cuando llegamos al suelo estaban haciéndose de noche, pero corrimos a otro avión, despegamos rápidamente y logramos ascender de nuevo con los últimos rayos del sol para hacer un segundo salto en medio del anochecer. En este caso, dos de los miembros más jóvenes del grupo probaban por primera vez a entrenar en formación, es decir, unirse a ella desde el exterior en lugar de ocupar uno de los puestos de la base, lo que es más fácil porque esencialmente tu trabajo consiste en mantenerte estático en la caída mientras los demás maniobran hacia ti. Era una ocasión muy emocionante para ellos, pero también para los más veteranos, porque de aquel modo contribuíamos a construir el equipo y ayudábamos a ganar experiencia a saltadores que más adelante podrían ayudarnos a realizar formaciones aún más grandes. Yo tenía que ser el que cercase una formación de estrella de 6 hombres sobre las pistas del pequeño aeropuerto de Roanoke Rapids. El tipo que estaba frente a mí se llamaba Chuck. Tenía bastante experiencia en el trabajo relativo, que es como se llaman a la construcción de formaciones en el aire. A los 7.500 pies, los rayos del sol aún iniciaban sobre nosotros, pero abajo ya se habían encendido las farolas de la ciudad. Los saltos en el crepúsculo siempre son experiencias sublimes y estaba claro que aquel iba a ser realmente hermoso. Aunque yo saldría solo un segundo detrás de Chuck, tendría que moverme rápidamente para alcanzar a los demás. Caería a plomo como un verdadero cohete. Durante los 7 primeros segundos aproximadamente tenía que descender casi 1.150 km por hora, más deprisa que mis amigos para poder llegar a su lado poco después de que hubieran completado la formación inicial. El procedimiento normal para los saltos de este tipo es que todos los saltadores se separen a los 3.500 pies y se alejan todo lo posible unos de otros. A continuación, cada uno de ellos agita los brazos para anunciar que se dispone a abrir el paracaídas. Mira hacia arriba para asegurarse de que no tiene ningún compañero por encima y luego tira de la cuerda. 3, 2, 1, ¡ya! Los 4 primeros saltadores salieron del avión y luego los seguimos Chuck y yo. Estaba cabeza abajo, aproximándome a la velocidad terminal, pero sonreí igualmente al contemplar la puesta del sol por segunda vez en el día. Mi plan consistía en frenar la caída abriendo los brazos una vez que alcanzase a los demás, para lo que teníamos unas alas de tela que iban a las muñecas, a las caderas y que ofrecían una enorme resistencia al viento cuando se inflaban a máxima velocidad, y extender las manos y las personas en formas de campana del mono en la dirección de mi avance. Pero no tuve la ocasión de hacerlo. Mientras me acercaba como una flecha a la formación, vi que uno de los chicos jóvenes había acelerado demasiado. Puede que la rápida caída entre las nubes lo hubiera amilanado un poco, al recordarle que estaba moviéndose a más de 70 metros por segundo hacia un enorme planeta, parcialmente envuelto en la oscuridad. En lugar de aproximarse con lentitud al borde de la formación, la había embestido y había obligado a todos los demás a soltarse, y ahora los otros 5 saltadores caían dando vueltas sin control. Estaba demasiado cerca. Los paracaidistas dejaban tras de sí una estela de turbulencias de baja presión extremadamente violenta. Si otro paracaidista se mete dentro, su caída acelera al instante y puede chocar contra él
qué hay debajo de él. Por su parte, esto puede provocar que los dos saltadores aceleren y embistan a cualquiera que se encuentre por debajo de ellos. En pocas palabras, un desastre seguro. Doblé el cuerpo y me escoré para no entrar en contacto con aquella masa de cuerpos giratorios. Maniobré hasta colocarme justo encima del objetivo, el punto del suelo sobre el que debíamos abrir los paracaídas para disfrutar de un apacible descenso de 2 minutos. Me volví, comprobé con alivio que mis desorientados compañeros habían logrado deshacer aquella letal maraña de cuerpos y estaban separándose. Chuck estaba entre ellos. Para mi sorpresa, se dirigía en línea recta hacia mi posición. Se detuvo justo debajo de mí, debido a lo que había sucedido. El grupo estaba cruzando la línea de los 2000 pies de altitud más deprisa de lo que Chuck esperaba. Puede que se fiase demasiado de su suerte y pensase que no necesitaba seguir las normas relajadas. Supongo que no me había visto. La idea me pasó durante un breve instante por la cabeza y entonces el paracaídas multicolor de Chuck brotó de su mochila como una flor que se abre. El paracaídas guía se hinchó en la corriente de aire que ascendía a su alrededor a más de 200 kilómetros por hora y salió como una bala hacia mí, seguida por la masa de paracaídas principal. Desde el instante en que vi salir al paracaídas guía, apenas tuve una fracción de segundo para actuar. Tardaría menos de un segundo en atravesar los paracaídas y literalmente embestí al propio Chuck. A esa velocidad, si lo alcanzaba en un brazo o una pierna, se lo arrancaría y yo me mataría. Y si chocaba directamente con él, nuestros cuerpos reventarían. La gente dice que el tiempo se ralentiza en situaciones así y es cierto. Mi mente asistió a la acción de los siguientes microsegundos como si estuvieran viendo una película en cámara lenta. En el mismo instante en que vi el paracaídas guía, pegué los brazos a los costados y enderecé el cuerpo para caer en picado. Con una ligera inclinación de las caderas, la verticalidad me proporcionó mayor velocidad y la inclinación de las caderas permitió a mi cuerpo desplazarse en horizontal. Primero lentamente y luego, al cabo de un instante, mucho más deprisa. En esencia, me convertí en una ala perfecta y logré pasar por delante del paracaídas de Chuck y justo antes de lo que se abriera. Lo adelanté a más de 200 km por hora, es decir, 220 pies por segundo. A esa velocidad, dudo que pudiera ver la expresión en mi cara, pero si lo hubiera podido, imagino que habría visto una mueca de total estupefacción. De algún modo, había logrado reaccionar en centésimas de segundo a una situación que, de haberme parado a evaluarla racionalmente, habría encontrado imposible de analizar por su extremada complejidad. Y sin embargo, había logrado resolverla con el resultado de que los dos lográramos llegar a tierra, sanos y salvos. Era como si mi cerebro, enfrentando a una situación que requería una capacidad de respuesta superior a la habitual, hubiera multiplicado por un momento su potencia. ¿Cómo lo había hecho? A lo largo de los más de 20 años que he trabajado en el ámbito de la neurocirugía académica, estudiando el cerebro, observando cómo funciona y trabajando en él, he tenido la oportunidad de mediar a fondo sobre esta pregunta y finalmente he llegado a la conclusión de que el cerebro es un órgano realmente extraordinario, mucho más de lo que alcanzamos a imaginar. Ahora me doy cuenta de que la respuesta a esa pregunta es mucho más profunda, pero para vislumbrar esta verdad, mi vida y mi visión del mundo han tenido que experimentar una metamorfosis completa. Este libro trata sobre los sucesos que cambiaron mi manera de pensar sobre este tema. Esos sucesos me convencieron de que, por maravilloso que sea el cerebro, no fue este órgano el que me salvó la vida aquel día. No, lo que se activó en las milésimas de segundo de que dispuse desde que comenzó a abrirse el paracaídas de Chuck fue otra parte de mí, una parte mucho más profunda, una parte que podía trabajar así de rápido porque no estaba anclada en el tiempo como el cerebro y el cuerpo. Era de hecho la misma parte de mí que me hacía sentir fascinación por el firmamento cuando era niño. Y no es solo la parte más inteligente de nosotros, sino también la más profunda. Pero a pesar de ello, durante la mayor parte de mi vida adulta he sido incapaz de creer en ella.
pero ahora sí creo, y en las siguientes páginas te contaré por qué. Soy neurocirujano. En 1976 me gradué en Ciencias Químicas por la Universidad de Carolina del Norte. El título de medicina lo obtuve en la Universidad de Duke en 1980. Durante los 11 años de residencia y especialización me pasé en ella, en el Hospital General de Massachusetts y en Harvard. Me especialicé en neuroendocrinología, el estudio de las interacciones entre el sistema nervioso y el endocrino, formado por las glándulas que segregan las hormonas responsables de dirigir la mayoría de las actividades de nuestro organismo. También me pasé 2 de esos 11 años investigando por qué los vasos sanguíneos de una zona del cerebro, cuando recibe el torrente sanguíneo procedente de un aneurisma, reaccionan de manera patológica, un síndrome llamado vasoespasmo cerebral. Tras completar una beca en neurocirugía cerebral vascular en la localidad británica de Newcastle, pasé 15 años en la Facultad de Medicina en Harvard como profesor asociado de cirugía, con una especialización en neurocirugía. Durante aquellos años operé a incontables pacientes, muchos de ellos aquejados de grandes lesiones cerebrales que ponían en peligro su vida. Buena parte de mi trabajo de investigación se centraba en el desarrollo de procedimientos técnicos avanzados, como la radiocirugía estereostática, una técnica que permite al cirujano dirigir con precisión haces de radiación sobre objetivos específicos situados en el interior del cerebro sin afectar a las zonas adyacentes. También colaboré en el desarrollo de técnicas de imágenes por resonancia magnética, una serie de terapias neuroquirúrgicas guiadas de gran importancia para el tratamiento de afecciones cerebrales complicadas, como los tumores y los desórdenes vasculares. Además, durante aquellos años escribí, solo o en colaboración con otros, más de 150 artículos para revistas especializadas y presenté mis hallazgos en más de 200 congresos médicos celebrados por todo el mundo. En resumen, que me consagré a la práctica de la ciencia, usar las herramientas de la medicina moderna para ayudar y curar a la gente y aprender cada día más sobre el funcionamiento del cerebro y el cuerpo humano era el objetivo de mi vida, mi vocación, y me sentía inconmensurablemente afortunado por haberla encontrado. Y por encima de todo esto tenía una esposa preciosa y 2 hijos maravillosos, y aunque en algunos aspectos estaba casado con mi profesión, intentaba no descuidar a mi familia, a la que consideraba la gran bendición de mi existencia. Por multitud de razones podía considerarme un hombre muy afortunado. Sin embargo, el 10 de noviembre del 2008, a la edad de 44 años, mi suerte pareció agotarse. Aquejado de manera fulminante por una enfermedad muy rara, caí en un coma durante 7 días. En ese tiempo, la totalidad de mi neocórtex, la superficie exterior del cerebro, la parte del mismo que nos convierte en humanos, estuvo desconectado, inoperativo, en esencia ausente. Cuando tu cuerpo se ausenta, tu mente se ausenta, tú también lo haces. Como neurocirujano durante años había oído numerosos relatos sobre gente que había tenido experiencias extrañas, por lo general después de sufrir algún episodio de infarto cardíaco, en las que viajaban a lugares misteriosos y extraordinarios, hablaban con parientes muertos e incluso con el mismísimo Dios. Cosas maravillosas sin duda, pero todas ellas, en mi opinión, producto de la fantasía que provocaba este tipo de experiencias ultraterrenas que la gente relataba con tanta frecuencia. No tenía la pretensión de saberlo, pero lo que sí sabía era que el responsable de crearlas era el cerebro. Como todo lo que tiene que ver con la conciencia, si no tienes un cerebro funcional, no puedes tener conciencia. Esto se debe a que, para empezar, el cerebro es la máquina que produce la conciencia. Cuando esta máquina se avería, la conciencia se para. A pesar de la inmensa complejidad y el misterio de los procesos cerebrales, en esencia, la cuestión es tan sencilla como esta. Si desenchufas la televisión, se apaga. El programa se termina, por mucho que lo estuvieras disfrutando. O al menos es lo que yo creía antes de que mi cerebro dejara de funcionar. Durante el coma
No es que mi cerebro funcionase de manera incorrecta, es que directamente no funcionaba. Ahora creo que es posible que esta fuese la causa de la profundidad e intensidad de la experiencia cercana a la muerte que viví durante aquel tiempo. La mayoría de las experiencias cercanas a la muerte registradas se producen cuando el corazón de una persona ha permanecido parado durante un rato. En tales casos, el neocórtex se desactiva temporalmente, pero no suele sufrir demasiados daños, siempre que se restaure el flujo de sangre oxigenada por medio de una resucitación cardíaca o de una reactivación de la función cardíaca en menos de 4 minutos aproximadamente. Pero en mi caso, el neocórtex se había desconectado del todo entre la realidad de un mundo de conciencia que era completamente ajeno a las limitaciones de mi cerebro físico. Podría decirse que la mía fue la experiencia cercana a la muerte perfecta. Como cirujano, con varias décadas de experiencia tanto en investigación como en cirugía, estaba en una posición privilegiada para juzgar no solo la veracidad de lo que me estaba sucediendo, sino también todas las implicaciones. Eran unas implicaciones de una magnitud indescriptible. Lo que me reveló mi experiencia es que la muerte del cuerpo y del cerebro no supone el fin de la conciencia, que la experiencia humana continúa más allá de la muerte, y lo que es más importante, lo hace bajo la mirada de un Dios que nos ama a todos y hacia el que acaba confluyendo el universo y todos los seres que lo pueblan. El lugar que fui era real hasta el punto que, a su lado, la vida que llevamos en este mundo y en este tiempo parece un simple sueño. Pero esto no quiere decir que no valore la vida que llevo en la actualidad. De hecho, ahora la valoro más que antes, porque la veo en su auténtico contexto. La vida no carece de sentido, pero este es un hecho que no podemos ver desde donde estamos, al menos por lo general. Lo que me sucedió mientras estaba en coma es, sin ninguna duda, la historia más extraordinaria que jamás podré contar, pero es una historia complicada de relatar, porque es completamente ajena al racionalismo convencional. No es algo que pueda dedicarme a airear a los 4 vientos, pero al mismo tiempo mis conclusiones se basan en el análisis médico de mi propia experiencia y en mi profundo conocimiento de los conceptos más avanzados de las ciencias cerebrales y de los estudios más modernos sobre la conciencia. Una vez que me di cuenta de que mi viaje había sido real, supe que tenía que relatarlo y hacerlo de una manera adecuada. Se ha convertido en el principal objetivo de mi vida. Esto no quiere decir que haya abandonado mi trabajo como médico y mi vida como neurocirujano, pero ahora me he tenido el privilegio de constatar que nuestra vida no termina con la muerte del cuerpo o del cerebro. Creo que es mi deber y también mi vocación contarle a la gente lo que vi más allá de mi propio cuerpo y más allá de esta tierra. Estoy especialmente impaciente por relatar esta historia a gente que haya podido oír otras similares y no haya podido terminar de darles crédito a pesar de su deseo de hacerlo. Es esa gente, más que ninguna otra, la destinataria de este libro y el mensaje que contiene. Lo tengo que contaros, es lo más importante que podréis oír nunca y además de ello es verdad.